Hola, soy el doctor Eduardo Moreno Paquentín. Soy cirujano general y colorectal. Trabajo en el Centro Médico ABC. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía que se denomina colecistectomía, que se refiere a retirar quirúrgicamente la vesícula biliar. Es un tema muy relevante para mí porque, como vamos a ver a través de esta entrevista, cuando no se efectúa esta cirugía en condiciones de seguridad, es susceptible de causar lesiones que pueden incluso ser muy graves para el paciente. Es importante aquí que les diga que este tema es tan relevante para mí que académicamente me ha llevado a ocupar un puesto muy importante en la asociación de cirugía laparoscópica más importante que hay en el mundo, que se llama SAGES, y en esta asociación yo soy el vicepresidente del Comité de Seguridad en Colecistectomía. Así pues que, contestando la primera pregunta o la primera inquietud que existe, ¿por qué se retira la vesícula biliar del cuerpo? La vesícula biliar obviamente es un órgano con el cual nacemos y que tiene una función que básicamente es quitarle agua a la bilis que se produce en el hígado, esto es concentrar la bilis para que cuando uno come alimentos grasos, la bilis pase al torrente intestinal y sea capaz de digerirse la grasa de estos alimentos. ¿Por qué se quita? Conforme vamos creciendo, vamos teniendo ciertos cambios metabólicos en nuestro cuerpo y la vesícula, la razón más frecuente por la cual se retira es que produce piedras y estas piedras pueden hacer que la vesícula se inflame y al inflamarse produce dolor y algunas otras manifestaciones por las cuales el paciente tiene vómito, intolerancia a los alimentos grasos y es conveniente entonces retirarla para que el paciente no esté sufriendo este tipo de síntomas. Importante decir que también se puede quitar por problemas funcionales. Hay vesículas que no tienen piedras, pero que no funcionan adecuadamente y al no funcionar adecuadamente también pueden producir dolor. Los riesgos más importantes asociados a la colecistectomía, vamos a hablar de los más frecuentes, que son los que se presentan prácticamente en cualquier tipo de cirugía laparoscópica, que son sangrado, infección del sitio quirúrgico, la formación de seromas, que son colecciones de líquido que se produce en el tejido graso que está por abajo de la piel. Los más importantes, y esta es la relevancia de este tipo de plática para que quede claro, lo más importante es que se produzca una cosa que se llama disrupción de la vía biliar. Esto habla de que hay ciertos conductos que van del hígado al intestino. A la mitad de estos conductos se inserta el conducto cístico, que es el conducto por el cual la vesícula desemboca la bilis al intestino. Y si el cirujano no tiene claro cuál es el conducto cístico y cuál es la vía biliar principal, puede causar daño a la vía biliar principal. Y esta es una complicación devastadora para el paciente. Se considera que cuando un paciente sufre este tipo de lesión, eh, su expectativa de vida disminuye aproximadamente 10 años y es de difícil manejo. Son pacientes que van a estar reingresando al hospital frecuentemente y que para poder corregir su problema muchas veces se necesita el tener que reconectar el remanente de la vía biliar que queda sana hacia algún segmento intestinal para poder hacer que este paso de la bilis del hígado hacia el intestino fluya adecuadamente y no cause problemas de estancamiento de la bilis, que se llama colestasis, porque este produce complicaciones infecciosas. Otra cuestión muy importante, sobre todo en cirugía laparoscópica, es que al estar trabajando con, vamos a llamarle videocirugía, uno tiene un campo de acción limitado, que es lo que le está mostrando la cámara a través de la cual vemos las vísceras, pero hay vísceras que están alrededor y se salen del foco de acción. Y cuando uno no tiene esto en cuenta y hace movimientos no controlados, puede inadvertidamente lesionar alguna víscera de las que están alrededor y esa también es una complicación grave. Lo más importante de la preparación para este tipo de cirugía, yo diría que corresponde primero a que esté bien hecho el diagnóstico
y que exista la indicación de por qué se le tiene que retirar la vesícula a ese paciente. El simple hecho de solo tener piedras dentro de la vesícula, si el paciente no tiene síntomas, en lo general no es una indicación absoluta para retirar la vesícula. Y vemos mucho en nuestro medio que hay pacientes que se operan por piedras en la vesícula sin que realmente tengan algún tipo de sintomatología. Entonces, el primer punto importante para saber cómo se prepara un paciente es que sepa que de verdad tiene una indicación para que se le retire la vesícula. La siguiente parte tiene que ver con que el paciente esté estudiado en forma preoperatoria adecuadamente. Esto es, que se establezca el riesgo que se llama anestésico quirúrgico para ver si ese paciente va a tolerar bien la operación o que no sea una situación donde más bien el paciente se va a poner en riesgo en lugar de ofrecerle un beneficio. ¿Cómo se hace esta etapificación? Bueno, por la edad del paciente y los factores de riesgo que pueda tener, como son enfermedades que él ya venga sufriendo y que requieran tratamiento médico, y que lo debiliten en alguno de sus órganos vitales, como es el corazón o los pulmones. Tiene que ver mucho su estilo de vida, si está en un peso adecuado, si es un paciente que fumó mucho o es un paciente que está tomando por alguna circunstancia medicamentos anticoagulantes. Todo esto se tiene que considerar. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas se evalúan mediante un estudio que se llama inspirometría, donde se mide qué capacidad pulmonar tienen, y esto es relevante cuando la colecistectomía se hace por vía laparoscópica, porque los pulmones y el corazón tienen que ver en un mecanismo de compensación cuando nosotros inflamos el abdomen del paciente para poder llevar a cabo la colecistectomía por vía laparoscópica. Hoy por hoy hay muchas maneras de llevar a cabo una colecistectomía, o sea, hay muchas maneras de quitar la vesícula a un paciente. Desde la vía abierta hasta lo más avanzado tecnológicamente hoy por hoy, que es la cirugía asistida por robot. ¿Cómo sabe un paciente cuál es la mejor técnica y cómo sabe? Entonces, para un paciente a veces es difícil saber cuál es la mejor técnica y por qué lo van a operar con X o Y diferente alternativa quirúrgica. Lo que nosotros les recomendamos es que busquen un cirujano que está familiarizado con un concepto que se llama cultura de seguridad en colecistectomía. ¿Qué es la cultura de seguridad? Es una manera de pensar del cirujano que, en resumidas cuentas, lo hace apegarse a los principios de seguridad que están escritos en la mejor evidencia, que han demostrado que son los que le dan mayor seguridad al doctor cuando lleva a cabo este tipo de cirugía. Hay un programa de colecistectomía segura de 6 pasos que lo podemos consultar en la página web de esta asociación mundial que les he referido, que se llama SEIES, donde viene muy claramente descrito un cirujano a qué principios se debe apegar para minimizar las oportunidades de cometer un accidente durante la cirugía. Esencialmente, este programa está dirigido a facilitar la decisión del cirujano durante la cirugía en la parte más importante, que es la identificación de la anatomía de la vía biliar, porque este es el paso clave para poder apegarse a los principios y evitar un accidente. Si el cirujano sigue estos principios, va a poder llevar a cabo la cirugía, incluso sin terminar la colecistectomía completa. Hay maneras de acabar con seguridad esta cirugía quitando parcialmente la vesícula o solo drenándola o simplemente no tocándola y terminando la cirugía sin quitar la vesícula. Y esto está sustentado en la evidencia y es la manera segura como un cirujano enfrenta un caso difícil de colecistectomía. Y podemos aquí mencionar por qué se vuelve difícil una colecistectomía. Tiene que ver esencialmente con inflamación. Cuando la inflamación es muy importante o muy repetitiva,
el proceso mismo de inflamación, al cerrarse con lo que se llama cicatrización, deforma la anatomía o puede ocultar las estructuras que tenemos que ver que son vitales para este procedimiento y entonces hace difícil la cirugía. En este programa de colecistectomía segura nos dan las claves para si nos enfrentamos a un caso con mucha inflamación y pérdida de la anatomía, sepamos cómo abordarlo, qué decisiones tomar, siempre centrados en mantener la seguridad de ese paciente. El postoperatorio de esta cirugía es un postoperatorio que se caracteriza por no ir seguido de gran dolor para el paciente. Pensemos que la herida más grande mide 1 centímetro y pensemos que el dolor postoperatorio en todas las cirugías tiene que ver con la longitud de la herida que se produce. Mientras más larga es una herida, hay más dolor postoperatorio. Y aquí la herida más grande es de 1 centímetro. Lo que podemos ver es que en algunos pacientes tienen dolor reflejado en los hombros y este dolor se debe a que hay una irritación de un nervio que se llama frénico, que va en el diafragma y que se refleja hacia los hombros. Ese nervio se irrita con el gas que usamos para insuflar o distender el abdomen para poder separar las vísceras y poder identificarlas. Cuando la cirugía se lleva a cabo sin mayores complicaciones, el paciente regresando de la anestesia y una vez que esté bien despierto y bien sentado, puede empezar a beber líquidos. Si bebe más de 500 mililitros, lo progresamos a dieta blanda y le sellamos el suero para que ya no le estemos pasando medicamentos por la vena. Es una cirugía que se puede hacer en forma ambulatoria en ciertos centros especializados, pero generalmente le pedimos al paciente que se quede una noche para vigilarlo en el hospital. Hay casos de colecistectomías muy difíciles en donde hay que dejar drenajes o colocar tubos de derivación dentro de los conductos biliares y esas no duran un día hospitalizadas y su hospitalización puede variar dependiendo la magnitud de la agresión quirúrgica que se haya tenido que llevar a cabo cuando no fue una vesícula de rutina. Después de que el paciente se va a su casa, la primera semana no queremos que esté acostado ni descansando, debe estar activo, subiendo y bajando escaleras, caminando lo que él quiera, con una dieta sin irritantes, tomando analgésicos y los revisamos a la primera semana para progresarlos en actividad y dieta y verificar que no haya complicaciones a mediano plazo. Los resultados que como médicos esperamos y los pacientes desean después de retirar la vesícula o llevar a cabo la colestectomía, pues son resolución de sus síntomas. El paciente ya no debe tener dolor al ingerir alimentos condimentados o grasosos, ya no se debe distender ni tener náusea o vómito. También otro de los resultados que espera es no tener complicaciones como infección de la herida quirúrgica o la formación de seromas debajo de la piel. En este punto de la resolución de los síntomas es importante volver a destacar la relevancia de hacer un buen diagnóstico, porque si no hubo un buen diagnóstico y el dolor de ese paciente no fue causado por patología de la vesícula, ese paciente puede seguir con el mismo dolor que tenía antes de operarse, lo cual se llama síndrome post-colecistectomía. Y es algo que no nos gusta enfrentar porque son situaciones muy incómodas, ya que un paciente que llegó para que se le resolviera un problema al retirar un órgano, ahora no tiene el órgano, fue sometido a una cirugía y continúa con la misma sintomatología. Por eso es muy relevante que cuando escojan a un doctor, sea un doctor que tenga estos principios bien entendidos y que su objetivo sea resolverles el problema y no solamente quitarles la vesícula, sino tomar la opción que es la más segura para ese paciente. El especialista que debe llevar a cabo este tipo de cirugía es un cirujano general que tenga adecuado entrenamiento en cirugía de vesícula y vías biliares. Yo diría que es un cirujano que tiene que estar apegado a los principios de seguridad de cirugía de vesícula biliar, que tenga bien entendida esta política que les hablé anteriormente y dado que el estándar de oro hoy por hoy para quitar una vesícula es la laparoscopía,
tiene que ser un médico que esté bien entrenado en cirugía laparoscópica y se apegue a los principios de seguridad en cirugía laparoscópica. Hay súper especialistas en cirugía que se llama hepatopancreatobiliar, pero no se requiere llegar a en la mayor parte de los casos, a menos que sea un caso muy complejo, no se requiere llegar a este tipo de cirujano para poder llevar a cabo una colecistectomía. Yo creo que aquí es importante resaltar que simplemente debe ser un cirujano que conozca los principios de seguridad y que en su mente tenga adoptada la cultura de seguridad en colecistectomía. Para finalizar, les diría yo que este concepto, si yo buscara un cirujano para que me operara a mí o a mi familia, mis preguntas irían encaminadas a saber si ese cirujano tiene en su mente la cultura de seguridad en colecistectomía bien entendida y estar seguro que se va a apegar a los principios de seguridad. Hay un lema en cirugía de vías biliares que dice, en colecistectomía, primero seguridad, después colecistectomía. Esto quiere decir que tenemos que entender que el doctor sabe de la relevancia de este tipo de cirugía, que aunque es una de las cirugías que los cirujanos gastrointestinales hacemos con mayor frecuencia, si no se toma con seriedad la realidad de que puede haber una disrupción de la vía biliar y se minimiza esta posibilidad, ese tipo de cirujano que minimiza las posibilidades es de los que más frecuentemente puede causar un accidente y por lo tanto no queremos ese tipo de cirujano que sea el que nos trate a nosotros. Tiene que ser un cirujano primero que nada comprometido con los principios de seguridad y que va a partir primero de hacer un buen diagnóstico, que tenga clara la indicación de la cirugía y que nos ofrezca la técnica más segura, siempre respetando los principios de la cultura de seguridad.